Ajá. Ok, sí. ¿Sí se mira? Se mira. Ok, se mira y Sí. en directo. Bien, nos habíamos quedado por una definición, ¿no? La voy a volver a copiar porque sí la voy a necesitar. Va, ¿qué decía? No, definición. Esta nos decía que, bueno, si nosotros teníamos una curva, ¿sí? Teníamos una curva parametrizada, una curva parametrizada. Ay, voy a ponerlo acá. Si nosotros teníamos una curva parametrizable, ajá, y pues, bueno, íbamos a decir que decimos, o sea, íbamos a hablar de equivalencia, ¿no? Decimos que dos parametrizaciones de esa curva, parametrizaciones de esa curva, llamémoslos alfa y beta, y de se colocha, ajá, son equivalentes si a ver, son equivalentes. Alfa y beta son equivalentes si una es reparametrización de la otra. Bien. Entonces, de esta forma, dos parametrizaciones son equivalentes, ¿no? O bien preservan la orientación o bien la invierten. Pero no pueden darse un caso intermedio, o sea, que pues preserven la orientación y pues a la vez no, ¿no? Y pues de esto surgen un par de preguntas como son todas las parametrizaciones, porque bueno, pues ya tenemos dos, ¿no? Y pues de alguna u otra manera, pues acá nos encargamos de, pues, de clasificar cosas. Entonces, una pregunta que surgiría, ¿son todas las parametrizaciones de una misma curva necesariamente son equivalentes? O sea, y en otro caso, o sea, si estas afirman si existe alguna parametrización más natural que las otras, más conocidas, más tranquilas, entonces, en este aspecto, ¿no? Una pregunta que es natural que podría hacerse, ¿son todas las parametrizaciones? Son todas las parametrizaciones de una misma curva necesariamente equivalentes. Equivalentes. Este también es ¿no? Y si esto es cierto, si es cierto esto, ¿existe alguna parametrización más natural? Ajá. Esto que las otras. Bueno, entonces, bueno, para responder la pregunta uno, en general no como muestra, como muestra pues una curva, ¿no? Y las dos parametrizaciones que ya la vamos a ver, o sea, podemos encontrar pues un ejemplo visual más evidente con esto, cuyas órbitas no son comparables, ¿no? Entonces, bueno, para esto pues démosle
pide esta proposición. Proposición. Lo vamos a tomar así. Voy a tomarme una curva. Se hace una curva simple, regular. Una curva simple irregular. Regular, o sea que pues mi derivada no se anula en ningún punto, no me devuelve el vector cero. Sí, si C no es cerrada, si C no es cerrada, ajá, entonces, o sea que sus extremos no coinciden, ¿no? Entonces todas sus parametrizaciones, ay, ¿por qué estoy escribiendo sus parametrizaciones? Regulares son, a ver, regulares son inyectivas y equivalentes. Son inyectivas y equivalentes. Bueno, esta es la condición que se está pidiendo, ¿no? Cuando C es una curva cerrada. Ahora, por otro lado, cuando C es una curva cerrada, se tienen que todas las parametrizaciones, se tiene que todas las parametrizaciones todas las parametrizaciones inyectivas inyectivas en el interior de su dominio, en el interior de su dominio, son equivalentes. Ajá. Entonces, va, una forma de verlo, ¿no? Así gráficamente, empecemos a hacer circulitos, pensemos en una parametrización, bueno, de este estilo, ¿no? No me salen. Por aquí podría ser. Vamos a ver. Y no me va a salir. No me va a salir. A ver si me sale. Ya lo tenía. Voy a estar jugando con esas bolitas. Así mejor. Algo de este estilo, ¿no? ¿Sí? Donde pensemos que esta es mi curva C. Bien, voy a copiar ese. No me quedó tan bien, pero lo voy a copiar. Bueno, la cara de Spider-Man, ¿no? Entonces, tenemos nuestra curva C. Pensemos pues en una parametrización alfa de este sentido. Pensémoslo, bueno, lo voy a nombrar así, phi1, donde pues las orientaciones van en esta dirección, ¿sí? Y pues por acá pues se mueven en esta dirección. Se mueven para acá, para acá, para acá. Y pues acá yo me muevo por esta dirección, ¿sí? Entonces, digamos que este es un phi2, donde pues la dirección acá no influye, o sea, afuera sigue estando en concordancia, pero pues acá ya mis direcciones son en este sentido, ¿sí? A ver, sí. Entonces, pues, estas son dos parametrizaciones, pues, a simple vista, pues se sabe que no son equivalentes, ¿no? O sea, phi1 y phi2, porque pues los sentidos, el sentido acá, pues ya me cambia, ¿no? Se podría, pues, verse
así visualmente. Entonces, esta situación, pues, en esta situación vamos a pensar que una parametrización regular, o sea que su derivada no se anula en ningún punto, phi separa en dos el conjunto de parametrizaciones regulares, ¿sí? Voy a escribirlo. En esta situación, una parametrización regular, una parametrización regular, regular, phi, ¿sí? Separa en dos, a ver, separa en dos el conjunto de parametrizaciones. Ajá. eh, a ver, y pues estas son regulares. Ajá. Entonces, las que tienen la misma orientación que phi, a ver, las que tienen la misma orientación que phi separa en dos, separa en dos, ay, a lo mejor así, vamos a ver, la voy a nombrar mejor, voy a decir que, bueno, las que tienen la misma orientación que phi, bueno, así no, sin mucho, que llamaremos orientación positiva, orientación positiva, y las que tienen orientación opuesta, pues esos son al inverso, ¿no? Las que tienen orientación, las que tienen orientación opuesta, que la llamaremos orientación negativa. Orientación negativa. Vale. Entonces, estas nociones de orientación positiva y negativa pues quedan determinadas por la parametrización inicial, ¿no? Eh, bueno, cuando ya veíamos las expresiones como estaban dadas, pues podíamos determinar si esas cosas pues eran negativas o positivas, ¿sí? Y pues que sirve esto de referencia. Entonces, existe una convención en el caso de que las curvas planas, cerradas y simples, ¿sí? Estas, estas es a ver, las orientaciones pues positivas, vamos a ver, espérame, déjenme ordenar mis ideas que aún no me despierto. Eh, ¿Cómo las diría? Vamos a ver, pensémoslo así. Déjenme pensarlo así. Voy a hacer un dibujito, algo así de este estilo, ¿no? Algo así de este estilo. Sí, donde pues la orientación es algo así. Entonces, lo que estábamos diciendo es que, bueno, estábamos hablando de unas curvas, estas planas, cerradas, simples. Ajá. Obviamente esa cosa no es convexa.
esta pues a recoger la orientación positiva, como aquellas obtenidas a recorrer la curva en el sentido antihorario, pues es decir, al contrario de las manecillas de reloj, tal como se muestra acá, ¿no? A ver, tac, tac, ajá, correcto. Entonces, va, ya con esto, pues ya tenemos herramientas suficientes, pues para definir lo que es, pensemos en la longitud de arco. Va, entonces vamos a ver si esto resulta. Bueno, vamos a estudiar en primer lugar una invariante geométrica, ¿sí? ¿A qué me refiero con invariante? Bueno, que nosotros tenemos una transformación, pensémoslo así, de un abierto a otro abierto o de un conjunto a otro abierto, donde pues yo, de hecho, es más, así, ¿no? Lo voy a poner así esquemáticamente, un invariante de esta forma. Digamos que tenemos una transformación que va de un espacio a otro, ¿sí? Entonces, sea U un subconjunto de X, vamos a decir que, vamos a decir que de hecho, T de U es un subconjunto de Y y esto llamaríamos como invariante, ¿sí? Entonces, bien, como estamos hablando de una invariante geométrica para curvas, entonces vamos a definirlo así, ¿no? Sea, como lo hemos estado viendo, sea alfa, que va de un intervalo. Vamos a ponerle AR3, ajá, una curva paramétrica, una curva paramétrica, una curva paramétrica y pues bueno, voy a meter un intervalito ahí en I, ¿sí? Lo voy a meter aquí. De hecho vamos a poner lo que dije, pues, pues para que lo tengamos ahí presentes y pues ustedes si tienen curiosidad de estas cosas, pues la pueden buscar. Vamos a ponerla como había dicho, bueno, mm, estudiaremos un primer invariante, ajá, geométrico, geométrico para las curvas. Va. Entonces, este se puede ir más arriba, no hay problema. Y ahí estás. Bien. Eh, con esto, pues lo que queremos es medir el arco de la traza o sea, nuestro objetivo acá es que queremos medir el arco, ajá, de la traza alfa, eh, comprendido entre, comprendido veamos sus extremos, entre alfa de A y alfa de B. O sea, es decir, que nos interesa calcular, acá nos interesa calcular la longitud, vamos a llamarla pues, bueno, de hecho es alfa, ¿no? Es la transformación alfa aplicado al abierto, perdón, al intervalo A, B, y esto para ello seguimos un procedimiento similar al que conduce la noción de área cerrada por el gráfico de una función continua, ¿no? Entonces, vaya, ¿cómo es la forma más óptima como para aproximar el círculo? ¿Cómo nació, o mejor dicho, cómo se descubrió pi en todo caso? ¿Si alguien se acuerda de eso?
Lo escribo, a ver, eh, seguiremos, seguiremos un procedimiento, en este caso, similar, que conduce a la noción de área, ajá. Esto conduce a la noción de área encerrada por un gráfico de una función continua, Bien, entonces, lo que les decía, ¿no? O sea, tenemos, piénsenlo ustedes como un círculo. ¿Cómo aproximábamos eso? ¿Cómo era la forma más óptima de aproximar ese círculo? O sea, cómo nos acercábamos tanto al arco de ese círculo, pues por medio de polígonos, ¿no? Y entre pues más lados tenía, pues era más óptimo, ¿no? Era pues un polígono inscrito en la curva y pues eso nos decía mucho. Y pues eso se apoya sobre los puntos de alfa en el intervalo A, B. Entonces la longitud de ese polígono pues es una aproximación de la longitud de A. O sea, en todo caso estamos hablando de algo así, ¿no? Tenemos esto por acá. Bien, ya saben que no soy un buen dibujante. Entonces esas cosas se venían como acercando de alguna manera, así, ¿no? Digamos que los polígonos eran más o menos así, van derechitos, este viene por acá, este por acá, y así, ¿no? A ver, son polígonos, como debería ir, lo voy a poner más larguito, y pues así, a modo de que se entienda, ¿no? Eso pues debería de tener un cruce. Entonces, bien, donde pues por acá es alfa en un tiempo t1, ¿sí? Acá podríamos tener a alfa en un tiempo t2, alfa en un tiempo t3, y pues así, ¿no? Alfa en un tiempo t4, alfa en un tiempo t5, y pues digamos que por acá vienen los extremos. Este es alfa de b, que va a ser igual a alfa de t6, y pues digamos que pues por acá tenemos a alfa de A, que es alfa de T0, nuestro tiempo inicial. Entonces, estamos viendo que nos estamos moviendo, o sea, lo que estamos haciendo es geométricamente, geométric- geométricamente, lo que estamos haciendo que bueno, mi dibujo no, pero pues parece claro que si consideramos que si consideramos, que si consideramos poligonales, de esta manera que se apoyen sobre puntos, que se apoyen sobre puntos, alfa, actuando sobre nuestro intervalo. Ajá. Entonces la longitud de estas poligonales, entonces la longitud de estos poligonales eh, es una aproximación, es una aproximación de la longitud de alfa, de la longitud de alfa, ajá, bueno, actuando sobre el intervalo, que será más precisa
cuanto más puntos tenga, ¿no? Que será precisa. Ay, ¿por qué estoy escribiendo? Precisa mientras más puntos tenga la poligonal. Va, vamos. Entonces, va. Esto pues ya empieza a tener forma. Vamos a decir que sean, vamos a considerar dos puntos P y Q, dos puntos en R3, o sea, vectores en R3. Vamos a decir que se llama segmento determinado, se llama segmento determinado, eh, por P y Q, al conjunto, lo vamos a denotar así, ¿no? P, Q, un segmento determinado lo vamos a definir de esta forma. Vamos a definirlo como el conjunto de todas aquellas expresiones que se pueden ver como 1 menos un parámetro t por p. Acuérdense que, o sea, esto no es un intervalo en primer lugar, pues, porque, pues, ¿qué son? Son vectores en R3, ¿no? Entonces, acuérdense, tengamos en mente que, pues, este es un vector en R3, tanto como Q, y, pues, tenemos esta expresión. Son es el conjunto de todas las expresiones de esta forma, ¿sí? Tales que, pues, T, pues, está entre 0 y 1, ¿sí? O sea, que si esa cosa, pues, es 1, alcanza 1, pues, lo único que me va a devolver va a ser Q. Si alcanza, a ver, si no. Y si alcanza 0, pues, lo que me va a devolver es P. Va. Entonces, esto, pues, jugando un poco aritméticamente, eso lo podemos ver como, cómo se podría ver. Se podría ver, a ver, déjame ver, esto sería, ajá, se podría ver cómo la expresión, ajá, está acá, va a ser el conjunto de todas las P más, más T por Q menos P, ¿sí? Son todas las T, bueno, todas las T que están entre 0 y 1. Bien, entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos que P y Q son iguales? Entonces vamos a decir que, bueno, P, Q va a ser, de hecho va a ser simple y sencillamente un vector, ¿no? Y lo voy a poner así. Si P es distinto de Q, vamos a decir que, bueno, los puntos de esta forma, expresado de esa forma, ojo, que no es un intervalo, son los de la recta, que tienen esta forma, pues, P más un lambda, lo vamos a decir así, por Q menos P, ajá, y pues es natural definirla, es natural definir, definir la longitud del segmento es, a ver, lo voy a poner así, PQ como el número, lo vamos a poner así, L
Ojo, este no es un intervalo, lo repito, P, Q, y lo que me va a devolver, pues va a ser, eh, pongámosle, bueno, ya lo habíamos definido en su momento, la distancia de P, Q, o sea, de vectores. Híjole. Ay, espérame, espérame. Mm, ujú. Lo voy a tomar como... mm, vamos a ir por este sentido. Ya sé. Lo vamos a tomar como de esta forma, ¿no? Pero debería ser en norma. Norma. Sí, lo voy a dejar en norma. ¿Sí? Porque pues estoy pensando en vectores, lo voy a dejar en norma. Entonces, bien, lo voy a llevar en este sentido, sea, sea alfa, que va del intervalo a coma b, a R3, ajá, una curva paramétrica continua y P una partición y P una partición de nuestro intervalo A, B, ajá, es decir, una familia finita, una familia finita, lo vamos a denotar así, una familia finita de donde nuestro extremo A lo puedo identificar como un T sub 0, esto va a ser menor que estricto que un T sub 1 y pues así sucesivamente hasta llegar a un T sub n, que este va a ser mi extremo derecho, ¿sí? Donde pues los puntos de alfa sub tk, ajá, con pues este k que pertenece desde 0 hasta n, ajá, determinan un poligonal y pues lo vamos a poner así, un poligonal que lo vamos a poner así, va a ser la unión de k que va desde 0 hasta, lo vamos a poner n-1, ¿sí? De pues los intervalos de esta forma, de alfa, de t sub k hasta alfa de t sub k más 1, ¿sí? Entonces, si se fijan, pues esta cosa a la larga, ¿quién debería de ser? No, perdón, de hecho, los que deberían de ser sin el alfa, los intervalos, o sea, sin aplicarle la parametrización, en esencia deberían de darnos el intervalo A, B, ¿no? Entonces, con esto se apoya que la traza, o la pondré así, que se apoya en la traza alfa, ajá, y cuya longitud está dada longitud está dada por, la vamos a poner así, L, con una parametrización, y pues va a tomar una parametrización y va a tomar una partición. Lo que va a hacer es lo siguiente, es que esto me va a devolver pues la suma va a empezar como que a recolectar datos y lo va a empezar a sumar
desde k igual a 0 hasta n menos 1, ajá, de L, donde L pues está definido aquí arriba, ¿sí? De L, pero ahora en este caso sí vamos a hacerlo más visible. Vamos a tomarlo como, bueno, esto sí ya estamos hablando de intervalos, ¿sí? De intervalos, y pues acá ya podríamos hablar, en vez de norma, bueno, siempre el valor absoluto es una norma, pero pues ahora vamos a tomarlo como valor absoluto, ¿sí? Que esto pues a la larga lo que me devuelve es lo que acabo de decir, ¿no? Es la suma desde k igual a 0 hasta n-1, porque pues así nos funciona mejor del valor absoluto de las parametrizaciones, o sea, de las diferencias, ajá, de las diferencias de cada lado del polígono, que sería t de k más, perdón, 1 menos alfa de t sub k. Va, como valor absoluto, ¿sí? Eso, fíjense bien, ustedes lo que estamos haciendo, pues en esencia es pues tomar estas cosas y irlas sumando, ¿no? O sea, tomar pues la distancia de estas rectas que forman nuestro poligonal y pues irlas sumando. Eso es en esencia lo que se está haciendo. Entonces, bien, vamos a llamar diámetro de una partición. Llamaremos diámetro de una partición. O sea, no es cosa que esté así muy oscura. De hecho, pues estamos viendo dónde salen las cosas, ¿no? Llamaremos, llamaremos diámetro de una partición P, de una partición P. ¿A quién se imaginan ustedes? Pues simple y sencillamente, bueno, lo voy a denotar así. Y esto va a ser simple y sencillamente el máximo de pues a todas aquellas diferencias, ¿no? O sea, como que la longitud sea más. A ver, si lo tomo desde, ajá, lo voy a tomar así. Todas las diferencias, tales que pues K pertenecen desde 1 hasta N. Y ahora sí, si me tomo 1, va a ser 3 sub K. Ajá, correcto, está bien. Entonces, bueno, eso sería la norma, perdón, el diámetro. Y pues notemos que eh, L que toma pues una parametrización, una partición es una aproximación, eso es lo que estamos haciendo. Es una aproximación, ajá, en general muy inexacta. En general, sí, ¿no? Porque pueden haber figuras irregulares por ahí, ¿no? Muy inexacta, muy, 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 muy inexacta de la longitud alfa en el intervalo a, b. Entonces, pues, hay observaciones que es evidente que esto de acá, pues es mayor a estricto que cero, ¿no? Pues, o sea, si tenemos una partición y pues tenemos una reparametrización, pues eso, y como lo que me devuelve es una suma de valores absolutos, pues eso es evidentemente, pues mayor que cero, ¿no? Y de hecho, es estricto, ¿por qué? Porque nosotros estamos tomando una partición y ¿cómo podríamos nosotros decir, no, pues vamos a tomar la partición en un punto? Pues no, no. Ya estamos como que no, como que saliéndonos del esquema, entonces por ende, pues estamos tomando una partición de qué, de un intervalo, ¿no? Bien. Y pues además, aplicando la desigualdad del triángulo, aplicando la desigualdad
del triángulo, o la desigualdad triangular, tenemos que si P1, tenemos que si tenemos dos particiones distintas, que si P1 y pues P2, o sea, dos particiones, son dos particiones, en A, B, ¿sí? Con la partición P sub 1, que está contenida y pues puede ser igual, ¿no? En P sub 2, entonces tenemos que, entonces, entonces tenemos que L, actuando sobre esa parametrización y sobre nuestra partición P1, pues va a ser menor o igual que eh, L tomando la parametrización y la partición P2, ¿sí? Entonces, ustedes pueden, no sé, pueden pensar que cuantos más puntos tengamos en P, o sea, ya lo habíamos dicho, más cercano al valor deseado estaremos, ¿no? En L que toma estos dos elementos. Entonces, pues, justamente para afirmar eso, eh, pues hay un resultado, ¿sí? Este resultado nos dice lo siguiente, vamos a ponerlo como proposición. Proposición, vamos a decir que, bueno, si alfa, que recorre un intervalo y me lo lleva a Rn generalizado, es una curva paramétrica, es una curva paramétrica. Eh, Vamos a decir, está de clase C1, o sea que es diferenciable una vez, y pues tenemos nuestro intervalo metido en I, ajá. Entonces vamos a decir que, bueno, el límite de cuando P, o sea, a ver, sí, como una partición, quiero acercarme, a ver, como una partición, yo me quiero acercar, pues, oh, como, ¿cómo lo pongo? Ah, sí, lo voy a poner así, abusando un poquito, donde pues L va a tener extremos de A y B, y esto va a comenzar, bueno, tomando una parametrización y la partición que estamos tomando, esto lo que me va a devolver, pues en teoría va a ser un número, ¿no? Y nuestro número va a ser la integral desde A hasta B, ajá, de pues la norma de nuestra parametrización de alfa prima, ¿sí? Actuando sobre pues todos los puntos de T, de DT, ¿sí? Entonces, bien, con esta proposición podemos definir la longitud de arco de una curva de una manera más cómoda, más simple, más evidente. Entonces, definámoslo, ¿no? Vamos a definirlo así. Definición. Ya sabemos que son todo ese conjunto de objetos que acabamos de enunciar. Entonces, pues no hay problema en tirar esta definición porque pues ya tenemos en mente qué es cada cosa, ¿no? Entonces, vamos a decirnos que una curva, dada una curva esta paramétrica, una curva paramétrica de clase C1 regular,
Ajá. Alfa que va desde I hasta Rn y un intervalo. Y intervalo. Un intervalo A, B. Ajá. Bueno, y este va a estar metido en I. Definimos la longitud de arco. Definimos la longitud de arco de curva alfa que toma el intervalo A, B, como va a ser la expresión que tenemos así. La voy a poner así. La longitud de arco, pues que toma extremos en A y B, y pues simple y sencillamente voy a poner la parametrización, va a estar dada por la integral, va a estar dada por la, de hecho lo voy a fijar, por la integral desde A hasta B de nuestra norma, de, a ver, la norma de el vector de velocidad, a ver, de alfa prima, va. Entonces, para curvas en R3, pues es evidente cómo es ese señor, ¿no? O sea, ya sabemos qué es eso, para curvas. De hecho, son las que nos interesan en este momento, para curvas de R3. Si notamos la curva pues va a estar dada de esta forma, ¿no? Alfa de t va a ser igual, pues una especie de vector que va a tener coordenadas, pues que cada coordenada pues van a depender de la variable de tiempo, ¿sí? De esta forma, pues la fórmula siguiente sería que a de b de alfa va a ser igual a la integral desde a hasta b de la raíz cuadrada, ajá, de eh, uh, uh, x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado más z' de t al cuadrado. ¿Sí? Y pues es análogo en R2, ¿no? Nada más que solo le vamos a quitar la variable z de t. Entonces, vamos a pensar en un ejemplo o, a ver, sí, en un ejemplo, pues dejamos los demás para la siguiente, ¿no? Un ejemplo fácil. Ejemplo uno, pues vamos a darnos dados, voy a ponerlo un punto en R3 y pensemos en un vector, bueno, punto vector, también en R3 con pues esa cosa que es distinta de 0, o sea, no es el vector 0. Definimos a alfa que va de R a R3, ajá, por, vamos a ver, alfa va a tomar pues un valor en R y lo que me va a devolver tiene que ser un vector en R3, ¿no? Pues lo que va a ser P es un vector en R3, no hay problema, por T de B. ¿Sí? Esto pues para cada T que está viviendo en los reales. Entonces observemos que dados A, B, ajá, estos números reales, bueno, lo pondré así, con A distinto de B, ¿sí? Se tiene que
la parametrización en nuestro intervalo A, B, esto va a ser igual al intervalo, lo voy a poner así, voy a- o sea, esto, acuérdense, alfa es una función, ¿sí? Pero está actuando sobre un intervalo, bien. ¿Por qué? Un intervalo es un subconjunto de los reales, ¿no? Y pues lo que me tiene que devolver en esencia, ¿qué sería? Tiene que ser un vector en R3. Aquí abusando un poco de notación, lo podríamos ver como, acuérdense cómo habíamos definido P como Q, de esta forma, donde pues alfa va a actuar sobre A y alfa, a ver, alfa va a actuar sobre, o sea, está actuando sobre los extremos. O sea, como, como se espera, se cumple que esta cosa de acá, tomando alfa, va a ser igual a la integral desde A hasta B de pues la norma de alfa prima actuando sobre t de t. Ajá. Entonces, ¿cómo son esas cosas? ¿Cómo es alfa? ¿Cómo tendría que ser alfa? Pues en todo el sentido del mundo valdría la pena tomar el vector, este señor de acá, o sea, tratarlo de ver de algún sentido de esta manera. A ver, déjeme pensar. Déjeme pensarlo. No, 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 no. Eh, ¿Cómo lo podemos ver? A ver, si lo tomo así. Ajá. Entonces, bien, nosotros sabemos quién es alfa prima, ¿no? De hecho, será simple y sencillamente. Ahora bien, en norma, ¿cómo sería eso? Ajá, ahí está. En norma, y pues ya eh, resolviendo la integral, nos va a quedar la norma de b por b menos a. ¿Sí? Donde pues esto, hoy sí, esto pues ya lo podemos ver como, a ver, como la norma de alfa actuando sobre b menos alfa actuando sobre A. Y pues, ¿qué es esto? Pues es simple y sencillamente L actuando sobre este señor de acá. Alfa de A, coma alfa de B. A ver, pero estos son, ajá. A ver, solo quiero ver cómo lo definimos. ¿Qué es esto de acá? Sería esto de acá. ¿Sí? Qué bueno que pues lo metimos en normas, porque estamos fijándonos que nos está devolviendo un vector, ¿sí? Entonces, va, esa es una manera de verlo, ¿no? Ya lo vamos a hacer ya con ejemplos más concretos y pues ya vamos a ver que pues ya tiene todo el sentido del mundo de lo que estamos hablando. Ahora bien, no, pues nada, dejémoslo hasta acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Tienen preguntas, dudas?